hablando de, íbamos ya a entrar en el siglo XX, veo que no puedo entrar en el siglo XX, íbamos a dar la segunda mitad del siglo XX, veo que no puedo dar la segunda mitad del siglo XX porque ustedes no entienden, ni vieron, ni me van a entender nada. Así que vamos a caminar, ustedes en el examen van con todo, lo que logremos ver, lo que no logremos ver. Y vamos a tratar de reconstruir aquello que necesitábamos para poder avanzar. Lo que les voy a decir hoy lo van a encontrar en 2 videos nuevos, aparte de los que ya vimos. Todo es materia de examen y todo es materia de aporte de la próxima semana. ¿Qué ocurre? Antes de la revolución industrial. ¿Cómo se desarrollan las ideas en la revolución industrial o a partir de la revolución industrial? ¿Cómo esas ideas llegan al siglo XX? ¿Y cómo trascienden en el siglo XX al siglo XXI? Vamos a hablar de ideas. Vamos a hablar de pensamiento. ¿Por qué? Porque la economía, si bien tiene elementos de matemáticas, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿Qué cosa es un economista? ¿Qué define a un economista? Su forma de pensar, su forma de ver la economía, su forma de ver la sociedad, su forma de ver los problemas que se supone el economista está llamado a resolver. Entonces, no todos los economistas piensan igual. La economía tiene un rasgo ideológico muy profundo. Y de acuerdo a la forma de pensar, va a ser la forma de desarrollar el pensamiento económico. Por favor, les voy a pedir a todos que prendan su cámara. El que no tenga la cámara prendida, yo lo saco del aula. ¿Estamos claros? Quiero todas las cámaras prendidas. No voy a estar hablando a la pared. Bueno. Bien. Nosotros habíamos hablado de la Edad Media. Vamos cortando los que no han prendido cámara. Nosotros habíamos hablado sobre la Edad Media, la salida de la Edad Media, lo que significó la Ilustración que viene luego de la Reforma, ese desarrollo de las mentes, ese desarrollo de la ciencia, ese desarrollo del conocimiento, esa aceptación del desafío de conocer la naturaleza más allá del dogma y más allá de las creencias religiosas. Llevado por reformadores religiosos, no es que fueran ateos. Eso nos lleva no solamente al desarrollo del mundo de la ciencia, nos lleva también al desarrollo del mundo de las ideas, al desarrollo del mundo sobre la sociedad.
para el siglo XVIII, ya hay una gran diferencia en el mundo entre los seres humanos. Y esa gran diferencia va más allá de lo social. Es que el progreso va marcando diferencias sobre los que no progresan. Pero también el progreso va trayendo problemas. Eso no es nada extraño. Así que comienzan a desarrollarse ideas de todo tipo. Vamos a ver esta noche 3 ideas fundamentales que trascienden a la primera mitad del siglo XX. ¿Quiénes son los que están detrás de estas ideas? Vamos a poner 2 personajes. El primero es un británico, John Locke, nacido en 1623, muere muy cerca, o no muy cerca, un poco antes de la Revolución Francesa, perdón, bastante antes de la Revolución Francesa, pero sí es un personaje de muchísima influencia en lo que fue la Revolución Gloriosa de Cromwell, la revolución que se da en Inglaterra en los años 1600. El otro personaje es un francés nacido en Suiza, o en la Suiza francesa, y es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau nace en 1712 y muere justo antes de la Revolución Francesa. Él no vive la Revolución Francesa, pero mucho de lo que se hace en la Revolución Francesa, o más aún, mucho de lo que se piensa de esas ideas que ebullen en la Revolución Francesa, son ideas de Rousseau. Estos 2 personajes los pongo porque van a marcar caminos distintos en las ciencias sociales, en la economía, en la política moderna. ¿Qué camino marca John Locke? ¿Dentro de qué ambiente se desarrolla John Locke? A John Locke se lo considera el padre del liberalismo. Por lo tanto, un liberal. Como liberal, cree en los derechos del ser humano. Como liberal, no es muy adicto al Estado. Él es precisamente el que dice que el Estado está no para definir derechos, sino para proteger los derechos del ser humano. ¿Y cuáles son esos derechos del ser humano? Hay 2 derechos fundamentales, o 3 derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libre determinación. Es en sentido de John Locke que definimos la libertad precisamente como esa condición del ser humano para decidir por sí mismo y ante sí mismo su propio destino. Es ese pensamiento de John Locke el que inspira la Revolución Norteamericana, que se dará a finales del siglo XVIII
que se dará antes de la Revolución Francesa, y es en las ideas de John Locke que se desarrolla esa revolución, pero sobre todo se crea ese nuevo país, Estados Unidos de América, cuya función como Estado es la misma definida por John Locke. Defender la vida, la propiedad y la libertad. Esos tres elementos, los derechos fundamentales del ser humano. El Estado no debe hacer nada más, porque el Estado es fuente de corrupción. El Estado no debe intervenir en la vida del ser humano. La vida del ser humano es sagrada en su autodeterminación. El Estado no debe ser tutor del ser humano, no debe decirle qué tiene que hacer, qué tiene que estudiar, con quién se tiene que casar, dónde tiene que vivir. Esas son decisiones soberanas de cada ser humano. John Locke, pues, es de alguna manera el filósofo en que se inspira. No lo tapes, Gaby, no tapes la cámara, deja verla, te felicito, ¿ok? John Locke es esa persona que da las pautas para definir lo que conocemos como el liberalismo, como el pensamiento liberal. ¿Cuál es el otro personaje? El personaje es Juan Jacobo Rousseau. ¿Cuál es el pensamiento de Rousseau? Bueno, Rousseau es un individuo muy interesante. Parte indicando que el ser humano es un ser bueno, que la naturaleza del ser humano es buena, pero que la sociedad corrompe al ser humano. Pero la sociedad no solamente corrompe al ser humano, la propiedad corrompe al ser humano. Porque dice que el ser humano está destinado a buscar la preservación de su propio bienestar, de su propia felicidad. Y el único límite que tiene el ser humano en la búsqueda de su propio bienestar es la piedad. Más allá de la piedad, esa búsqueda del ser humano por su propio bienestar lo convierte en un ser malo. John Locke, entonces, Rousseau, entonces, a diferencia de Locke, es partidario de un Estado que no solo proteja los derechos del ser humano, sino que administre los bienes de acceso para todos los seres humanos. Para Locke, si la riqueza daña, si la riqueza corrompe, entonces tenemos que evitar que haya ricos. Y en ese sentido, el Estado es el que se tiene que encargar de los bienes de la sociedad. Como comprenderán, el camino que seguirán los socialismos, distintos socialismos, porque no hay uno solo, son distintos caminos, va a ser el de John Locke. Un Estado fuerte,
la base de un Estado fuerte. Un Estado que administre los bienes para que los bienes beneficien a todos y no a unos pocos. Es dentro de este pensamiento que surge lo que hoy vemos como el igualitarismo. Ese igualitarismo que siempre nos hablan, ¿no es cierto? Ese pensamiento de que el ser humano no puede ser libre mientras haya diferencias entre los seres humanos, que el único camino hacia la libertad, que la única vía donde el hombre puede ser libre es en igualdad no solo de condiciones, sino en igualdad de circunstancias y en igualdad de riqueza. Eso viene de John Locke. Es una de las corrientes que surge de la Revolución Francesa. Es una de las corrientes que desarrolla especialmente los jacobinos. Y bueno, surgen distintas ideas entre sí. Pero esa idea donde debe haber un Estado que disponga de todo, es la idea central que ustedes encuentran en todos los socialismos. Y aquí hay algo curioso. En el caso del socialismo marxista, él mismo le dio el nombre de socialismo científico, se le ocurrió ponerle ese nombre, y todavía hay gente que cree que es científico. Marx, a diferencia de Lenin, odiaba al Estado. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, van a encontrar que el Estado es un instrumento que tiene que desaparecer con el comunismo. Marx define al Estado como un organismo de represión de las clases dominantes hacia las clases dominadas. La función del Estado es la de reprimir las clases dominadas. Y por lo tanto, el Estado tiene que desaparecer. La pregunta es, ¿cuándo desaparece el Estado? Cuando desaparezcan las clases sociales. Es decir, cuando hay una igualdad absoluta entre todos los seres humanos, cuando nadie explote a nadie, según el concepto de Marx, entonces el ser humano podrá echar a la basura al Estado y podremos vivir felices sin un Estado que nos vigile, que nos determine, que nos maneje. Lenin, ya siglo XX, Revolución Rusa, parece actuar en términos muy distintos al pensamiento de Marx en ese sentido, porque Lenin es el que profundiza el Estado, luego tiene que dar marcha atrás cuando se da cuenta que todo le va mal, pero es con Lenin que el Estado crece, se convierte en ese pulpo que termina asfixiando a la sociedad. Hasta aquí entonces tenemos dos corrientes de pensamiento que son las dos corrientes básicas. Una corriente liberal seguida en algunos países europeos, es la corriente dentro de la cual nace los Estados Unidos, no el Estados Unidos que conocemos hoy, esa gran potencia mundial, no, no, no. Esos Estados Unidos de 3 millones de habitantes, un país enano, un país
pequeño, ese país pigmeo, inmensamente grande, muy, pero muy intervencionista. No. El Estado británico es un Estado muy liberal. Tradicionalmente ha sido muy liberal, aunque dentro de sus partidos dominantes hay un partido socialista, que de hecho siempre se altera con liberales o con conservadores. La línea socialista no asciende al poder más que en pequeños momentos y en pequeñas comunidades, pero no tenemos experiencias de socialismo práctico hasta la revolución bolchevique de 1917, la revolución rusa y el nacimiento de la Unión Soviética. Eso siglo XX, no siglo XIX. En el siglo XIX, más bien, hay otra corriente de pensamiento que también surge de estas ideas revolucionarias. Toman ideas también del pasado y se van desarrollando, no el siglo XIX, vienen desarrollándose mucho antes de la revolución luterana de 1520, pero que van cogiendo fuerza y tienen un momento muy importante al principio del siglo XX, y son, o es precisamente el pensamiento en torno al cual se genera la Primera Guerra Mundial y se genera la Segunda Guerra Mundial. Ese pensamiento es el nacionalismo. Tenemos entonces una trilogía. Por un lado tenemos el liberalismo, por otro lado tenemos el socialismo y por otro lado tenemos el nacionalismo. ¿Son agua y aceite? No. Tienen muchos puntos en común. Veamos los puntos en común. Entre el nacionalismo y el liberalismo, yo diría que ninguno. Porque el nacionalismo es fundamentalmente antiliberal. Para los liberales, lo importante es la libre iniciativa. Y los nacionalismos coartan la libre iniciativa. Para los liberales, el Estado es un mal necesario, pero que hay que tenerlo bajo control. Y es el ciudadano el que debe controlar al Estado, no el Estado al ciudadano. Y el Estado tiene que estar limitado a esas tres funciones de las que hablamos y de ahí no debe de salir. Proteger los derechos de propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libre determinación, a la libre iniciativa. Más allá de eso, el Estado no debe de existir. No debe aparecer.
Debe permitir que los ciudadanos actúen libremente en la medida que respeten el derecho de los demás. Es decir, el único límite al derecho del individuo es el derecho de los demás. Mis derechos terminan donde comienzan los de Brenda, y los de Brenda terminan donde comienzan los de Gaby, y los de Gaby terminan donde comienzan los de Jorge. Mientras nosotros no violemos los derechos de los demás, ejercemos nuestro derecho de la manera más libre posible. Este principio que les estoy mencionando, ustedes lo van a encontrar en un documento de mucha actualidad y de un país que tiene mucho prestigio. Nadie puede hablar de Suiza y decir que Suiza es un país... No, no, no. Suiza es el país más civilizado del mundo, reconocido por todos. Es el país con el índice de desarrollo humano más alto de la Tierra. Es el país más democrático. Y es el país más liberal. Y yo les voy a mostrar un ejemplo de liberalismo antes de que termine la clase, leyéndole algunas cosas sobre la Constitución suiza. En la Constitución suiza, el deber del ciudadano es ejercer su propia libertad. No se puede ser ciudadano si no se ejerce su propia libertad. Y el ejercicio de la libertad implica asumir cada cual sus propios riesgos. ¿Estamos? Entonces, entre nacionalismos y liberalismos hay muy poca coincidencia. Sí hay más coincidencia entre nacionalismos y socialismos. Aunque hay un punto en el que son diametralmente opuestos. Charles de Gaulle, quien fuera presidente de Francia, dirigente militar durante la Segunda Guerra Mundial, héroe de la liberación francesa, él definía por diferencia al nacionalismo de la siguiente manera. Él decía y preguntaba cuál era la diferencia entre un patriota y un nacionalista. Y él se consideraba a sí mismo un patriota. Él decía, un patriota es aquel que ama a su propia patria por encima de todo lo demás. Y él era un patriota. Él amaba a Francia por encima de todo. Su vida era Francia. Pero, ¿qué cosa era un nacionalista? En sus propias palabras, un nacionalista es aquel que odia al resto del mundo que no es su propia patria. El nacionalista es aquel que ve en las patrias ajenas una permanente amenaza contra la suya propia. Y desarrolla la idea, el derecho de mi patria a atacar a otros en función de los altos intereses de la mía. Esa palabra, los altos intereses. Y es ese pensamiento que le da rienda suelta a la Segunda Guerra Mundial. Y es ese pensamiento que lleva a cabo, o dentro de ese pensamiento que se lleva a cabo toda la conquista africana. ¿Cómo África
es conquistada por los europeos, bajo ese mismo pensamiento nacionalista. Se reúnen en Berlín en 1883, convocados por el Kaiser, tratando de resolver los problemas que existían entre los diferentes estados nacionales, que comenzaba a calentarse ya el ambiente que explotaría con la Primera Guerra Mundial. Y a lo que propone Alemania es: si necesitamos nuevas tierras, si necesitamos nuevos espacios, ahí está África, que no es de nadie. Ellos consideraban que los africanos pues no eran seres humanos, así que ahí está África, que no es de nadie. Dividamos África, dividámonos África y empecemos a desarrollar África, o empecemos a desarrollarnos en África para evitar pelearnos en Europa. Y es así como, si ustedes ven el mapa de África, en primer lugar, entre los países van a haber una serie de líneas rectas. Y encuentran países de origen alemán, encuentran países de origen francés, de origen británico, algunos de origen español, y de alguna manera el fin de la Primera Guerra Mundial es otro nuevo reparto de África. Los nacionalismos. Los nacionalismos que surgen en el siglo XIX, que trascienden al siglo XX, que originan la Primera Guerra Mundial y que van a originar las fricciones que nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué diferencias hay entre ese nacionalismo y el socialismo? Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, a ver, de ustedes que lo hayan leído, ¿cómo termina el Manifiesto Comunista? Yo les pedí que prendieran cámara, veo que volvieron a apagarla. Vamos a empezar a sacar entonces los que tienen la cámara apagada. O sea, ustedes no han crecido, están todavía en kindergarten. El profesor los tiene que amenazar, y los tiene que castigar, y los tiene que parar contra la pared. No han crecido. Hay que tratarlo como a mocosos. Carlos Javier, tu cámara. Ashley, tu cámara. Evelyn, tu cámara. Yulisa, tu cámara. A ver, Michelle, ya estamos viejos los dos. Prende la cámara. Pamela. ¿Cómo termina el Manifiesto Comunista? ¿Cuál es esa última frase que hay en el Manifiesto Comunista? Van a ser economistas y jamás lo han leído. Dieron economía política y no les hicieron leer el Manifiesto Comunista. A ver, ¿cuál es la última frase del Manifiesto Comunista? Búsquenme el Manifiesto Comunista en Google ahora mismo y vean al final la última frase. ¿Qué dice? Profesor, no es los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones.
Sigue leyendo, la última, el último párrafo. Proletarios de todos los países, unidos. Proletarios del mundo entero, unidos. ¿Qué dice antes de eso? No tenemos nada que perder, solo nuestras cadenas. Proletarios del mundo entero, unidos. Esa frase hace de Marx un apátrida. O sea, el comunista es apátrida, no tiene patria. No dice proletarios de Alemania, unidos. No dice proletarios de Ecuador o proletarios de Francia. Dice proletarios del mundo entero. ¿Unidos para qué? ¿Para luchar contra un país? No. Para luchar contra la burguesía de todos los países. El comunista marxista, por lo tanto, no reconoce fronteras, no reconoce patria. No reconoce al Perú como el enemigo, o a Colombia como el enemigo, o a Estados Unidos como el enemigo. Reconoce a una clase social, mas no una nacionalidad o un país. Los nacionalistas no. Para los nacionalistas el enemigo no es una clase social, el enemigo es otra patria, otra nación, otro país cuyos intereses chocan con el mío. Y dentro del nacionalismo entonces surge también la idea del racismo. Yo soy superior. Yo soy más humano que tú. Yo estoy en una escala evolutiva más avanzada. Y por lo tanto tengo derecho sobre ti. Que tienes otro color de piel. Que tienes otra cultura. Que tienes otras costumbres. Que tienes otro origen. Y eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a la conquista de África. África está sin conquistar. ¿Será que en África no vivía nadie? Sí, vivían africanos. Ah, no, pero es que esos son negritos, pues. Esos son inferiores a nosotros. Entonces, está bien que vayamos a conquistarlos. Es más, les haríamos un enorme bien conquistándolos, porque seguirán siendo inferiores a nosotros, pero los vamos a tratar con piedad. Rasgos de nacionalismo extremo. Pues bien, son esas corrientes nacionalistas las que comienzan a forjarse en Europa y que nos llevan ya al siglo XX. Alemania ataca a Francia porque Francia viola sus intereses o interfiere en sus intereses. Y comienzan a dividirse el mundo a partir de guerras. Y esa es la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo surge la Segunda Guerra Mundial? También a punta de nacionalismos. En Alemania hay un socialista. Sí, hay un socialista que es alto dirigente del Partido Socialista Italiano, que es periodista además, muy buen periodista, escribía muy bien. Hijo de padre y madre socialistas.
es decir, socialista desde la cuna, pero que en algún momento se vuelve nacionalista. Y al volverse nacionalista, se separa de ese socialismo que él seguía. Ese personaje del que les estoy hablando es Benito Mussolini, el padre del fascismo. ¿Cuál es la cuna del fascismo? El socialismo. ¿Cuál es el enemigo más importante del fascismo? El liberalismo. ¿Contra quién lucha el fascismo? Curioso. En principio, contra lo todo liberal. Así que aquellos que digan que liberalismo y fascismo son iguales es un ignorante, porque ni se parecen. Hoy a los liberales le decimos fascistas simplemente por insultarlos. Pero no hay nada más disímil que liberalismo y fascismo. ¿Cuál es el otro enemigo de Mussolini, que será también enemigo de Hitler? Alumno aprovechadísimo del señor Mussolini. Los comunistas. ¿Por qué? Porque en su internacionalismo propio de Marx, para los comunistas, tanto alemanes como italianos, de alguna manera la Meca, esa tierra, ese país que los organiza y que para ellos es una luz y es un faro, se llamaba la Unión Soviética. Ellos, por lo tanto, eran traidores a Alemania porque estaban aliados con los soviéticos, no con el gobierno de su propio país. Pero si ustedes son alemanes, ¿cómo se van a aliar con los soviéticos? ¿Qué diría un comunista? Es que ellos la Unión Soviética es una patria de proletarios y nosotros somos proletarios. Eso mismo le dirían a Mussolini y él lo sabía que le dirían porque fue uno de ellos, los comunistas italianos. Entonces, el grupo interior a reprimir son los comunistas, pero no porque piensen distinto, sino porque en el nacionalismo de los fascistas y en el nacionalismo de los nazis, cualquiera que se alíe con un país extranjero es un traidor. A pesar de esa forma de pensar, la Unión Soviética se alía con Alemania. El famoso tratado Molotov, que es de alguna manera la partida de nacimiento de la Segunda Guerra Mundial. Un tratado donde Alemania y la Unión Soviética no eran enemigos, colaboraban entre sí. Curioso, ¿no? A ver, búsquenme en Google Tratado Molotov. ¿Qué encuentran?
¿Qué encuentran en el Tratado Molotov? A ver, Valeria, ¿tú encontraste algo? No, profe, yo ahorita estoy buscando. Economista. Dime. Fue un acuerdo de conveniencia entre dos enemigos ideológicos irreconciliables y permitió que Alemania nazi y la Unión Soviética crearan esferas de influencia en Europa Oriental, mientras que prometían no atacarse por 10 años. Enemigos irreconciliables firmando un tratado. Yo eso lo veo tan difícil, que enemigos irreconciliables firmen un tratado. La Unión Soviética sabía que Hitler perseguía a los comunistas en su propio país. Sin embargo, firma un convenio de no agresión con los alemanes. ¿En qué fecha se firma el tratado soviético-alemán? Busca en qué fecha es firmado. ¿1939? ¿Qué mes y qué día? El 23 de agosto. Ok. ¿Cuándo comienza la Segunda Guerra Mundial? Mes y día y evento. ¿Qué evento hace detonar la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo ocurre ese evento? Búsquenlo todos, por favor. El primero que lo encuentra, hable. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué día? El 1 de septiembre de 1939. 1900. ¿Y 39. cuándo se firmó el pacto Molotov? Agosto Agosto de 23. 1939. ¿Cuántos días pasaron entre la firma del tratado y la invasión a Polonia? Cuenten con los deditos. ¿Cuántos días pasaron? Del 23 de agosto al 1 de septiembre, ¿cuántos días son? 23. 23 días. Todavía con el tratado calentito, Alemania invade a Polonia. Yo me pregunto, ¿Alemania fue el único país que invadió Polonia? ¿Quién más invadió Polonia? Busquen guerra soviético-finlandesa o guerra entre Unión Soviética y Finlandia. ¿Cuándo ocurrió esa guerra? El 30 de noviembre de 1939, la Unión Noviembre. Soviética atacó a Finlandia, 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero solamente atacó Finlandia? ¿Qué más atacó? ¿Qué otros países atacó la Unión Soviética?
A ver, busquen. Polonia, ¿fue invadida solo por Alemania? ¿O también los rusos invadieron Polonia? Rumanía, ¿qué pasó con el oriente de Rumanía? Fue atacado por la Unión Soviética. 23 días necesitaron los alemanes para atacar Polonia. La Unión Soviética necesitó 2 meses para atacar Finlandia. Pero ataca Finlandia, ataca Polonia, porque también se lleva un pedazo de Polonia. En realidad Polonia se la dividen alemanes y soviéticos y ataca también a Rumanía. Entonces, en 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, no es que los soviéticos son enemigos de los alemanes, son aliados realmente. O, más que aliados, son cómplices de una guerra que inician de común acuerdo. También dice que invadió Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Lituania. Entonces, no fue que los alemanes dijeron, ellos solitos vamos a atacar. Claro, los alemanes atacaron Polonia, sí. Y los alemanes le habían prometido a los ingleses que no atacarían Polonia. Y le dieron su palabra al primer ministro. El primer ministro llegó a Inglaterra diciendo, traigo la palabra de Hitler, que se comprometió, dio su palabra de caballero, que jamás invadiría Polonia. Y mientras el primer ministro británico creía en la palabra de Hitler, porque así son los ingleses, los ingleses son caballeros, ellos creen en la palabra. Hitler y Stalin estaban firmando un acuerdo para empezar a expandirse en Europa. Quienes reaccionan frente al ataque a Polonia son los ingleses y los franceses, que son los que desatan la guerra atacando a Alemania, pues Alemania había invadido Polonia. Pero la Unión Soviética no entra en la guerra todavía. La Unión Soviética tiene su propia guerra conquistando parte de Europa Oriental. Y entre alemanes y soviéticos se cuidan la espalda. ¿Qué es lo que está primando ahí? Los nacionalismos. ¿Cuál es el pretexto de Hitler para anexarse a Austria? Es que Austria es un país alemán. No solamente hablan alemán, sino que son de raza alemana, es decir, raza superior. Somos iguales, tan iguales que el propio Hitler había nacido en Austria, él no nació en Alemania, él era austríaco. Así que él, su amada Austria, la anexa a Alemania. Y Polonia, bueno, Polonia tenía una gran población alemana. Muchos alemanes, pobres, que no tenían trabajo, que no tenían nada en Alemania, emigraron a Polonia. Y entonces la presencia de estos alemanes en Polonia le daba a Hitler, según él, el derecho a proteger a su población alemana que estaba siendo explotada
por los polacos. Es como que el día de mañana a alguien en Venezuela se le ocurra decir que en Ecuador hay más de 100.000 venezolanos que están siendo maltratados y entonces vamos a proteger a los venezolanos que están en Ecuador invadiendo Ecuador. Más o menos es la misma película. ¿Qué es lo que está jugando ahí? Ideas nacionalistas. ¿Cuáles son las ideas que priman en la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, el nacionalismo llevado a los extremos del fascismo, llevado a los extremos del nacionalsocialismo obrero alemán. Eso es lo que significa la palabra nazi. Nazi significa nacional socialista obrero alemán. Pero son partidos que se dicen socialistas, que siguen de alguna manera la doctrina socialista en términos de que el Estado es el centro de la vida y el ciudadano es un accesorio, frente a los liberales para quienes el individuo es el centro de todo y el Estado es solo un instrumento. La máxima que pronuncia el señor Mussolini en un librito que escribe y que ustedes lo van a encontrar en internet, se llama Los principios del fascismo. Él declara, número 1, que los enemigos más importantes de los fascistas son los liberales, porque para los fascistas lo más importante es el Estado. Entonces su famosa frase, con el Estado todo, fuera del Estado nada. El ser humano no tiene importancia como ser humano, sino como parte del Estado. Son los intereses del Estado los que priman sobre los intereses del ser humano en sí. El ser humano está para servir al Estado, no el Estado para servir al ser humano. Son esas ideas las que llevan a ese enorme conflicto donde mueren más alrededor de 100 millones de personas, de los cuales 20 millones son alemanes, otros 20 millones son rusos. Y bueno, una mortandad enorme. Bien, todo lo que hemos dicho, ustedes lo van a volver a escuchar, pero con mucho más detalle. En 2 conferencias que les voy a subir. La conferencista es una chilena. Ella se llama Magdalena Mervil A. Ella tiene algunas conferencias muy interesantes. Yo les voy a subir 2. Algo de lo que yo les he dicho hoy se lo van a escuchar a ella. Pero ella se los va a dar con muchísimo más detalle. Para el próximo martes tendremos entonces un aporte. Y el tema del aporte va a ser esos videos que ustedes no vieron y los 2 videos que les estoy subiendo ahora. En esos videos hay detalles que no hemos visto en clase. ¿Ok? Yo también les subí a ustedes un documento, que es un borrador que yo estoy escribiendo de algo que estoy escribiendo. Ese borrador también va a entrar en el aporte de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, hoy mismo les subo los videos. No les voy a poner nada de... Ahí están los videos para que los vean. Les voy a hacer preguntas sobre eso. Y por favor, véanlos bien, véanlos en detalle
Tomen sus apuntes. Yo ya no voy a calificar más cuadernos, ya me aburrí que ustedes me suban los apuntes simplemente para demostrar que vieron. No, ustedes van a demostrar que ven contestando preguntas que solamente viendo los videos van a poder contestar. Así que háganlo. No se dividan el trabajo, no hagan esa tontería, porque entonces no quiero que me digan, no, es que yo no vi el video ese, lo vio fulanito que era el encargado de contarme. No, todos ven todos los videos. No les voy a subir cuestionarios tampoco, solamente van a tener los videos para ver. Bien, yo dejo acá el tema, pero ahora mismo subo los videos. Por favor, váyanse a Google y empiecen a verlos ya. ¿Listo? Bueno, cortamos aquí la clase. Nos vemos entonces el próximo martes. Cuídense. Nuevamente me apagaron la cámara. Eso es una falta de respeto. Les he pedido que tengan la cámara. Les he dicho por qué quiero que prendan la cámara. Si alguno piensa que el que está hablándoles es un payaso que está ahí por cualquier cosa, en la próxima clase, quien tenga la cámara apagada, se la pago. Soy yo el que se los voy a pagar. ¿Estamos claros? Bueno, chicos, les dejo la tarea. Por favor, denle duro. Y los espero el próximo martes.